Bien, entonces vamos a continuar con el desarrollo del curso. Nuevamente, buenas tardes. Eh, lo que nos toca hacer es terminar lo que es el tema de la axiología jurídica y esta tarde vamos a hacer la seguridad jurídica, el bien común y la paz social de manera resumida, de manera breve. Eh, ¿Qué cosa es la seguridad jurídica? La seguridad siempre está emparentada con el tema de la justicia entre la libertad y el caos. Siempre hay una dicotomía entre estas dos realidades, ¿no? Entre la libertad y el caos, perdón, la libertad y el tema de la seguridad. Eh, si llegamos a un extremo, la seguridad se dice que se cae en un tema dictatorial. Y si vemos, o sea, la parte extrema de la libertad, llegamos al libertinaje y llegamos a tener una sociedad caótica. Y de eso, evidentemente, debemos librarnos siempre. Entonces, el tema de la seguridad jurídica es un concepto importante dentro del tema de la axiología jurídica, el tema de los valores. En la presentación, en la diapositiva, tenemos un concepto y ahí nosotros decimos que es la salvaguardia que nos da el Estado para que cada persona viva plenamente en sociedad. Las personas, o sea, cada uno de nosotros, la, lo que propendemos siempre es a tener un estado de seguridad. Creo que uno de los valores supremos que tiene el hombre, aparte de otros que podría tener, es el tema de la seguridad. Porque si no tenemos seguridad, podríamos caer en la ley del más fuerte, en la ley de la selva. Y creo que todas las personas debemos librarnos de esa situación en que nos podría llevar el caos o la anarquía. Eh, Hay un filósofo alemán, Radbruch, que nos señala que eh, en la seguridad se habla de la seguridad del derecho mismo y esta seguridad no debe confundirse con la seguridad por medio del derecho. O sea, por un lado está el concepto de seguridad que el propio derecho debe tener. O sea, es una cuestión inherente al propio derecho. Ahora bien, y esta seguridad del derecho mismo no debemos confundir con la seguridad por medio del derecho. O sea, por medio del derecho vamos a alcanzar la seguridad. Es evidente que las normas jurídicas nos van a dar esa seguridad. Una seguridad, por ejemplo, en nuestras propiedades, en el respeto de nuestras propiedades, en el respeto a nuestra integridad física, y también a los bienes que podríamos tener. Pero Radbruch se refiere a la seguridad del derecho mismo y él señala que se requieren varias condiciones. En primer lugar, cuando está hablando de la seguridad del derecho mismo, en primer lugar señala este autor alemán, dice que el derecho sea positivo, que esté constituido por leyes. Esa es la primera condición de la seguridad del derecho mismo. Que el derecho sea positivo, es decir, es contrario, evidentemente, a un derecho que no sea el positivo, o sea, un derecho natural. Entonces, para que el derecho mismo tenga seguridad en sí mismo, se necesita que el derecho sea positivo y que esté constituido por leyes. La segunda condición es que sea un derecho seguro, es decir, basado en hechos. Eh, una cuestión importante para que el derecho sea seguro en sí mismo es necesario que cuando regule la conducta de las personas,
esté basado en los hechos que genera, no solamente los hechos de la naturaleza, sino también los hechos producidos por el hombre. Por ejemplo, un hecho es realizar una transacción comercial, por ejemplo, una compra-venta, es un hecho jurídico. Pero ¿qué entendemos por hechos o por hecho? Hecho es la modificación del mundo exterior. Y la modificación del mundo exterior se produce o por la naturaleza o por la mano del hombre. Entonces, para que el derecho sea seguro, es que este derecho tiene que basarse necesariamente en hechos. Tanto, por eso les decía, estos hechos pueden ser de la naturaleza o hechos producidos por el hombre. Entonces, el derecho tiene que dar cuenta, eh, el derecho tiene que regular la conducta de los hombres basado en los hechos que el hombre los produce, en los hechos que el hombre realiza. Entonces es importante para que el derecho sea seguro que esté basado en estos hechos, tantos hechos de la naturaleza como hechos de carácter humano. La otra condición es que estos hechos tengan al menos el menor margen de error y además que sean practicables. Evidentemente, los hechos, al momento de ser regulados, puede que sean interpretados, porque los hechos también se interpretan de manera equivocada o de manera sesgada o desde un punto de vista que no satisface por lo menos a las exigencias de las mayorías. Por eso es que se dice que los hechos tienen que tener el menor margen de error al momento de que se expliquen estos hechos y al momento que se describan estos hechos. Eso es por un lado. Y por otro lado, los hechos estos hechos tienen que ser practicables. Es decir, las cuestiones que se regulan a través de las normas jurídicas, que están contenidos usualmente en los supuestos, o sea, cuando estamos hablando de la estructura de la norma de S, entonces C, o sea, un supuesto que son las hipótesis que establece el legislador y la consecuencia o las sanciones que puede establecer el legislador. Entonces, en estos casos es importante, en primer lugar, que la descripción que hace de la realidad el legislador tenga el menor margen de error y por otro lado, es que finalmente lo que pretende el legislador sea practicable, sea posible de ejecutar, sean normas que de alguna manera rijan, no solamente sean válidas y estén vigentes, sino que la sociedad misma la practique. Y finalmente, Radbud dice que no debe tener cambios demasiado frecuentes para que el derecho tenga una seguridad en sí mismo. Porque ustedes saben que el derecho va evolucionando conforme evoluciona la sociedad. Las sociedades son cambiantes, la realidad es cambiante y el derecho también tiene esta característica de ser cambiante. Las normas o las leyes nacen, pero también las leyes perecen o se derogan o se abrogan o son modificadas o son reformadas. Entonces, lo que se busca para que el derecho sea seguro en sí mismo es que estos cambios deben ser
cambios de manera regulada, de manera medida. Por eso se dice que Radbruch dice que no deben tener cambios demasiado frecuentes. Es decir, no se puede tener normas que se modifiquen constantemente. Un ejemplo de ello es que nosotros en nuestra vida republicana hemos tenido hasta el momento solamente 3 códigos civiles, y eso es bueno. El Código Civil es una de las normas más importantes del hombre común y corriente. O sea, después de la Constitución, la norma más importante del hombre es el Código Civil. Y un ejemplo de que el Código Civil, de que no se cambia de manera frecuente, es que a lo largo de casi 200 años de vida republicana hemos tenido solamente 3 códigos. Como ustedes saben, el Código Civil de 1852, de 1936 y el que nos rige actualmente de 1984. Un ejemplo más, si se quiere, fuerte de esta cuestión de los cambios que se dan en el derecho y que no deberían ser frecuentes es el Código Civil de Napoleón, que hasta ahora rige la vida de los franceses, evidentemente con los matices y las reformas que ha tenido a lo largo de más de 200 años de vida. Entonces, esas son las cuestiones que habla Radbruch en cuanto a la seguridad jurídica y cuando él habla de la seguridad del derecho mismo. O sea, esas condiciones se tienen que dar para que el derecho sea seguro y por tanto nos dé seguridad jurídica. Otro concepto, otra idea de la seguridad, también lo hemos puesto en la diapositiva, y ahí señalamos que la seguridad jurídica es la certeza que tiene el individuo de la permanencia de su situación jurídica y que no será modificada sino por procedimientos regulares y conductos establecidos de manera previa y clara por el derecho. Entonces, cuando se habla de seguridad jurídica, estamos pensando siempre en las situaciones jurídicas. Y las situaciones jurídicas, como ustedes saben, es la relación que tiene la persona frente a una norma jurídica o frente a una regla de derecho. Entonces, las personas tenemos situaciones jurídicas, que es diferente a las relaciones jurídicas. O sea, las relaciones jurídicas que nacen usualmente de una manifestación de voluntad, estas relaciones que nacen de esta manifestación de voluntad generan situaciones jurídicas. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta, la situación jurídica de estos contratantes es que uno es el comprador y el otro es el vendedor. Son situaciones jurídicas diferentes. Cada uno tiene sus propios derechos y obligaciones. Lo mismo sucede con la situación jurídica de ser propietario, por ejemplo, de un bien o de un conjunto de bienes. ¿Cuál es la situación jurídica? La situación jurídica es que tú eres el propietario de un bien y todas las otras personas tienen que respetar ese bien. Entonces, nosotros nos relacionamos no con el objeto o con el bien, sino con todas las personas. Por eso se dice que los derechos reales son erga omnes, es decir, oponible a todos. Entonces, cuando se habla de seguridad, hablamos de esta certeza que tiene el individuo de la permanencia de su situación jurídica y que ella, o sea, esta situación no será modificada sino por procedimientos regulares y conductos establecidos de manera previa y clara por el derecho.
porque las situaciones jurídicas cambian en función de las propias reglas que establece el sistema jurídico. Por ejemplo, hay una situación jurídica que se modifica por el plazo del tiempo, y eso está regulado también por el derecho. Cuando uno cumple los 18 años, automáticamente adquiere la mayoría de edad. O sea, la situación jurídica es que cuando uno tiene menos de 18 años, es una persona, por regla general, incapaz de ejercer por sí mismo los derechos civiles. Y cuando cumplimos los 18 años de edad, automáticamente cambia nuestra situación jurídica por este hecho del transcurso del tiempo, de cumplir la mayoría de edad, de cumplir los 18 años. Entonces, automáticamente cambia la situación jurídica y nosotros nos convertimos en personas capaces de poder ejercer por sí mismos nuestros derechos civiles. Entonces, esta situación está regulada de manera previa y clara por el derecho. También hay situaciones jurídicas que se pueden dar por voluntad propia. Por ejemplo, cuando uno desea contraer matrimonio, la situación jurídica va a cambiar de tu estado civil de soltero a tu estado civil de casado. O cuando durante el matrimonio existen problemas, se puede llegar también al divorcio y la situación jurídica de las personas también cambia. La situación jurídica de casado se convierte en una situación jurídica de divorciado. Y lo mismo sucede en las situaciones jurídicas de hijo o de padre, que cambian usualmente por una voluntad deseada, una voluntad declarada. Ahora bien, ¿y cómo se manifiesta la seguridad jurídica? ¿Cuáles son sus manifestaciones? Porque muchas veces hablamos en abstracto de lo que es la seguridad jurídica y de la seguridad que nos da el derecho, pero ¿cómo se manifiesta en un sistema jurídico? En un sistema jurídico, y esto está recogido en la teoría del derecho y también en algunas normas de carácter constitucional y también de carácter civil. Por ejemplo, el asunto de la ignorancia del derecho. La ignorancia del derecho es una realidad, o sea, no se puede tapar el sol con un dedo. La mayoría de personas no conocemos todas las reglas de un sistema jurídico, eso es imposible. Ni los mismos especialistas conocen todas las reglas del derecho. Y siempre hay esta idea de que hay en la realidad una ignorancia del derecho. Sin embargo, esta ignorancia del derecho es de alguna manera matizada por una ficción que establece el propio ordenamiento y también establece la propia teoría del derecho, al señalar que la ignorancia del derecho no exime, por ejemplo, de responsabilidad a los que cometen un delito o a los que incumplen una norma jurídica. O sea, nadie podría aducir que no conocía una norma jurídica de que estaba prohibido, por ejemplo, hacer un mal uso de los bienes del Estado. O, por ejemplo, de que determinadas conductas sean conductas ilícitas desde el punto de vista civil o con mayor fuerza desde el punto de vista penal. Entonces, la ignorancia del derecho es una manifestación de la seguridad jurídica al señalar que esta realidad
que lo vemos y que se lo puede observar, no impide que las normas jurídicas se cumplan. Por otro lado está el tema de la cosa juzgada. La cosa juzgada es un concepto muy importante dentro de nuestro sistema judicial. La cosa juzgada significa que una autoridad judicial ha señalado que determinada persona o determinado individuo ya ha sido juzgado y ha sido declarado, por ejemplo, culpable o ha sido declarado inocente. Y la cosa juzgada significa que a esta persona que se le ha declarado inocente en un proceso o se le ha declarado culpable en un proceso, no se le puede volver a juzgar por estos mismos hechos. Por eso la cosa juzgada es un concepto importantísimo dentro del sistema. Una persona no puede ser condenada, no puede ser juzgada por los mismos hechos 2 o 3 veces. Basta con con un solo juzgamiento para que luego de tomada una decisión última en materia judicial, se entienda que esa cuestión que ha sido investigada, que ha sido evaluada y que los jueces han tomado una decisión última, implica que no sea posible, por regla general, su revisión, pues es por un lado, y por otro lado, es que esta persona no podría ser investigada nuevamente por los mismos hechos. La cosa juzgada, entonces, es un concepto importante, es un derecho importante, que hay que respetar la cosa juzgada, la santidad de la cosa juzgada, dicen muchos, y que si a una persona le vuelven a investigar o le vuelven a denunciar por los mismos hechos, existen las herramientas necesarias dentro de los códigos procesales para interponer un recurso un recurso formal llamado la excepción de cosa juzgada, que en su momento seguramente ustedes, no sé si lo han estudiado o lo van a estudiar, pero es una manera de defenderse cuando a las personas se le vuelven a juzgar por los mismos hechos. La otra manifestación de la seguridad jurídica es la irretroactividad, se entiende, de la norma, de la ley, y también el tema de los derechos adquiridos. La irretroactividad es un principio general del derecho que señala que las normas jurídicas rigen para el futuro. O sea, una norma dictada el día de hoy, la regla general es que entre en vigencia mañana. Mañana es 23. Si una norma se ha publicado el día de hoy y no se ha dicho nada acerca de esta situación, entonces, de acuerdo a una regla constitucional, la norma entra en vigencia al día siguiente, salvo que la propia ley señale lo contrario. Entonces, la irretroactividad es un concepto de seguridad. O sea, no nos pueden cambiar las reglas, es decir, no se puede dictar una norma el día de hoy y hacer que sea retroactiva. Por ejemplo, hoy día es 22 y sea retroactivo al 1 de enero del 2020. La retroactividad es un concepto también que se ve en la teoría del derecho, en el problema de la aplicación de la ley en el espacio y en el tiempo. Entonces, la regla general y que lo que nos da seguridad es la irretroactividad de la norma. Sin embargo,
las excepciones de esta irretroactividad es su retroactividad, pero siempre y cuando sea beneficioso para el reo, para una persona que está siendo juzgada en un proceso penal. Y por otro lado, hay otro concepto también llamada la ultraactividad de las normas, que significa que normas que ya no tienen vigencia, que han sido derogadas, de manera excepcional se aplican en un futuro, siendo estas normas ya que no forman parte del sistema jurídico, unas normas que han sido derogadas, que han sido abrogadas, pero que por el tema de los derechos adquiridos se aplican. Y ahí entra a tallar el tema de los derechos adquiridos. Los derechos adquiridos es un concepto también dentro de la teoría del derecho importante que tiene que ver con la seguridad. Las personas que han adquirido derechos significa que los derechos son inherentes a la persona. Por ejemplo, un derecho adquirido podría ser haber obtenido un beneficio de parte del Estado, no, un beneficio de parte del Estado a los trabajadores, por ejemplo. Un derecho adquirido podría ser cuando hay una negociación colectiva y por negociación colectiva a los trabajadores se le da, por ejemplo, por derecho de refrigerio, un estipendio, o sea, una cantidad de dinero. Entonces, ese derecho que ha obtenido el trabajador no podría ser modificado por ninguna otra autoridad, ni por el mismo empleador, ni por el mismo Estado, porque se entiende que es un derecho adquirido. Lo mismo sucede, hay un tema que tiene que ver con el tema de los profesores universitarios que han entrado con una ley antigua, con la anterior ley universitaria, donde no se exigía el grado de maestro o el grado de magíster. Sin embargo, de manera excepcional, al menos ya se ha sido cuestionada por los colegios profesionales y las entidades. No recuerdo qué otras entidades han interpuesto una acción de inconstitucionalidad contra esta ley universitaria, y cuando se tocó este punto de la exigencia del grado de maestro para poder ejercer la docencia universitaria, el Tribunal Constitucional ha señalado de que es una norma constitucional. Y la pregunta siempre que se hacen los profesores, como es el caso del, tengo entendido que hay un 35%, entre 30, 35, 40%, creo que la SUNEDO ha dicho 35% de los profesores en este año no tenían el grado de maestro y que habían entrado con la ley anterior y que estaba pronto a vencerse esta exigencia que les habían dado de un plazo de 5 años para que regularicen su situación. Entonces, por ejemplo, esta es una vulneración a los derechos adquiridos y definitivamente si estos organismos, estos colegios de abogados, me parece que han presentado el tema de inconstitucionalidad de esta norma, si lo hubieran llevado a las cortes internacionales, yo no sé cómo hubieran resuelto las cortes internacionales sobre este tema. Evidentemente, la exigencia de un profesor universitario siempre es que tenga la mejor formación posible y esté capacitado para enseñar. Pero es una clara vulneración a los derechos adquiridos y probablemente el próximo año, porque ha sido ampliado este plazo de 5 años, el próximo año probablemente muchos de los profesores que por X motivos no puedan obtener el grado de maestro van a tener que o dejar de trabajar o se señala que sean bajados al grado inferior.
Entonces ese es un problema de los derechos adquiridos. Entonces los derechos adquiridos son cuestiones que se deben respetar siempre cuando son inherentes a la persona. Y estos derechos no deberían ser modificados. Entonces, una de las manifestaciones de la seguridad jurídica es el respeto a los derechos adquiridos. Bien, eh, ahora veamos cómo la seguridad jurídica implica también el conocimiento certero y claro de lo que es el derecho. La seguridad jurídica implica conocer las reglas de derecho, conocer el sistema jurídico. Entonces, cuando se habla de seguridad jurídica, en este sentido del conocimiento certero y claro del derecho, implica que se conoce el sentido general del sistema jurídico. O sea, la seguridad jurídica también implica que se conozca el sentido del sistema jurídico de manera general, de manera integral. Hay que tener claro lo que nuestro sistema jurídico tiene como principios fundamentales. Por eso se dice que hay seguridad cuando se conoce el sentido general del sistema jurídico, del ordenamiento jurídico. Por otro lado, el conocimiento certero y claro también significa que es preciso que las principales proposiciones normativas que integran el sistema jurídico sean precisos, claros. Por eso se señala el significado preciso de las principales proposiciones normativas que integran el sistema. O sea, no solamente es importante el conocimiento general del sistema, sino también conocer el significado preciso de las reglas de derecho. Evidentemente son ideales, o sea, la seguridad jurídica como un fin del derecho pertenece al mundo del deber ser. Es un ideal para alcanzar la seguridad jurídica conocer el significado de las principales normas jurídicas, conocer el significado, por ejemplo, de las principales reglas constitucionales, conocer el significado de las principales reglas del Código Civil, el tema de la capacidad, de la incapacidad, el tema de la realización de determinados contratos que facilitan la vida, de las personas y que facilitan que se satisfagan las principales necesidades que tiene cada individuo. Ese es un ideal, por eso se habla de que cuando se habla de seguridad jurídica, se me ha cortado el Zoom, pero lo que les venía diciendo es que en el tema de seguridad jurídica es importante que se conozca el significado preciso de las principales normas del sistema jurídico. Y en tercer lugar, las decisiones que la autoridad judicial o administrativa tomara en cada caso concreto. Es decir, que es importante el conocimiento claro y certero de las decisiones que la autoridad judicial o administrativa va a tomar en cada caso concreto. O sea, eso es lo que se llama la predictibilidad de la actuación de los organismos estatales. Y el Poder Judicial es un organismo estatal. La autoridad estatal y la autoridad administrativa toman decisiones, y estas decisiones que toman en cada caso concreto tienen que ser predecibles.
Ese es lo ideal. O sea, no solamente es importante conocer el sentido general del sistema jurídico y el significado de las principales normas, sino también conocer de cómo las autoridades administrativas y judiciales van a resolver en un caso concreto. Sobre todo cuando se refiere a casos similares. No puede un juez resolver un caso A como X y otro juez resolver el caso A o un caso similar a A como Y o como Z. O sea, de eso se trata también el tema de la seguridad. Ahora veamos los presupuestos. La seguridad jurídica tiene sus presupuestos. Eh, el primer presupuesto que se señala es que para que haya seguridad se necesita la existencia de un sistema jurídico evolucionado. Esto, sin embargo, siempre hay que tomarlo con, con ciertos matices. Pero se entiende que los sistemas jurídicos, un sistema jurídico evolucionado, implica, por ejemplo, eh, que se proscriba o se prohíba la autodefensa o la violencia o la utilización de la violencia física por uno mismo. Entonces, por eso se habla de que la seguridad lo vamos a obtener en la medida que se tenga un sistema jurídico evolucionado y que proscriba esto, que ya lo vamos a ver luego. Y el segundo presupuesto es la existencia de una institución de dominación que monopolice con éxito el uso de la violencia física. O sea, se requiere una entidad estatal para que monopolice la violencia física. O sea, el Estado es el que, dentro de la sociedad, es el que va a monopolizar la violencia física. Porque el derecho, que es una creación estatal, una norma, una regla de derecho, siempre va a tener el respaldo de la fuerza del Estado, porque como hemos ido diciendo a lo largo del curso, y seguramente ustedes habrán escuchado decir que una de las características del derecho es su violabilidad. El derecho pertenece al mundo de la cultura y una de sus características es que sea siempre violable. Y por eso es que cuando se define a una norma jurídica, siempre se señala que implica que eh, es un supuesto de que, o sea, es un supuesto que lógicamente sigue una consecuencia y que siempre una norma va a tener el respaldo de la fuerza del Estado para el caso de su incumplimiento. O sea, las normas jurídicas siempre van a tener esta fuerza de manera potencial. Entonces se necesita un órgano estatal para que tenga al menos la legitimidad del uso de la violencia física, que se llegan evidentemente en cuestiones extremas, pero siempre el Estado tiene el monopolio de este uso de la violencia, o sea, de la coerción o de la coacción, más exactamente. El otro presupuesto es la existencia de un poder político organizado conforme al derecho e institucionalizado en forma de órgano estatal. ¿Quiénes pueden utilizar la violencia física? En este caso, nosotros siempre hemos tenido los que cuidan el orden público, o sea, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas son órganos institucionalizados del Estado que pueden utilizar la fuerza. Pero cuando se habla de seguridad jurídica, se habla de un poder político.
El poder político, cuando se organiza, va a tener determinados órganos estatales que van a utilizar eh, esta violencia física del que hemos hablado. Entonces, es importante, como presupuesto de la seguridad jurídica, la existencia de este poder político. Un poder político conforme a la Constitución, conforme al derecho, y además que sea institucionalizado, o sea, que haya, o sea, la Policía Nacional, por ejemplo, que tiene la potestad de utilizar la violencia física, es un órgano institucionalizado. Es un órgano creado para mantener el orden público interno. Y lo mismo sucede de manera excepcional con las Fuerzas Armadas. Entonces, el Estado va a tener este poder, tiene el poder político y a través de este poder político se organiza y se institucionaliza este órgano estatal que va a utilizar de manera siempre excepcional la violencia física en el caso de que se violente el orden interno, en el caso de incumplimiento de las normas jurídicas. Bien, entonces, ese es en cuanto al tema de la seguridad. Veamos ahora, el tema del bien común. El bien común también es un valor o es un fin del derecho. Eh, el bien común se dice que son las condiciones materiales y espirituales que dan satisfacción a toda la sociedad. O sea, se habla que son las condiciones, tanto materiales y espirituales, que van a permitir que la sociedad eh, pueda pervivir o sobrevivir a los embates que siempre genera un grupo humano, un grupo social. Lo ideal es que las necesidades de las personas sean satisfechas plenamente. Ese ideal a veces y usualmente no se puede dar. Sin embargo, cuando se habla del bien común, estamos hablando de ciertas condiciones y por eso se habla no solamente de condiciones materiales, sino espirituales que van a satisfacer a toda la sociedad o a un grupo mayoritario de la sociedad. Eh, John Rawls señala que cuando se habla de bien común, se está hablando de ciertas condiciones generales que son de ventaja para todos. O sea, siempre el bien común implica la satisfacción para todos o para una gran mayoría. Ese es el ideal del bien común. Todos los estados y toda sociedad propenden al bien común, la satisfacción de la mayor cantidad de los individuos de una sociedad. Y el derecho juega un rol importantísimo en la consecución de alcanzar estas condiciones materiales y espirituales para que la sociedad se sienta satisfecha, para que la mayor cantidad de personas que conforman esta sociedad tengan lo que John Rawls habla, las ventajas en cuanto a sus necesidades propias. ¿Y cuáles son los elementos del bien común? Se requiere la realización de la libertad, la paz y la justicia para alcanzar el bien común. Esta parte, este elemento tiene que ver básicamente con estas condiciones espirituales que hemos dado en el concepto de bien común.
Es decir, para alcanzar el bien común se necesita la realización de la libertad individual y de la libertad política. Que se realice también la paz, porque si no hay paz, si estamos en una situación de constante inseguridad y esta inseguridad genera caos, violencia, no va a haber bien común y tampoco si no se alcanza la justicia, aunque esta cuestión de la justicia siempre es una cuestión mucho mayor. A veces hay grupos de personas que se sienten siempre maltratadas en el sentido de no alcanzar una justicia social plena. Entonces, para alcanzar el bien común se requiere la realización, por eso, de la libertad, la paz y la justicia. Y luego, como hemos dicho en el concepto, se necesita que haya un conjunto de bienes materiales y espirituales. Los bienes materiales son lo que se necesita usualmente para satisfacer el tema, por ejemplo, de la alimentación, del abrigo, del techo de las personas. Y los bienes espirituales son, creo, desde mi punto de vista, para que haya bien común, que existan determinadas manifestaciones culturales que hagan también que las personas se sientan satisfechas. Eh, y esto implica, por ejemplo, el tema de la religión o el tema de las ideologías o de las creencias que las personas puedan tener. Entonces, estos bienes espirituales también son importantes. Por ejemplo, la religión, la literatura, el arte, la música, creo que son estos bienes de carácter espiritual que también ayudan a la satisfacción y, y, y la ventaja para todos y que con ello se alcanza el bien común. Se requiere que el reparto de bienes materiales sea equitativo. Qué importante es que la producción de bienes que tiene la sociedad, que tiene cada sociedad, sea repartido de manera equitativo o equitativa. Eh, Se requiere que haya, en este tema tiene relación con la justicia distributiva. Significa que se tiene que dar a cada persona lo que le corresponde. Entonces, el reparto de los bienes materiales debería ser o debe ser equitativo. No hay que olvidar que cuando se habla de valores o de fines, estamos dentro del mundo del deber ser. O sea, una cuestión que queremos que sea así, pero muchas veces en la realidad no es así. Entonces, este reparto de bienes materiales de manera equitativa siempre es un ideal que a veces no es alcanzable por el propio Estado al momento del reparto de estos bienes. Pero se tiene que, eh, se tiene que pensar siempre en el reparto de los bienes de manera equitativa. Ahora esta pandemia, por ejemplo, hay algunas manifestaciones del reparto de bienes materiales, como es el caso del dinero, o sea, de estos fondos que se están dando para solventar, para ayudar a las personas realmente necesitadas, a las personas que han perdido su trabajo, a las personas que están en pobreza o extrema pobreza. Es necesario que la sociedad en general y el Estado juegan un rol importante para otorgar estos bienes, en este caso este dinero, para que las personas puedan satisfacer sus necesidades mínimas.
Por eso este elemento es importante, ¿no? Que el reparto de los bienes materiales sea de manera equitativa. Además, el otro elemento, el cuarto elemento del bien común, es que se necesita que la organización social sea la más idónea. Esto también es una cuestión a veces complicada y que no se logra cumplir en la realidad. Cuando se habla de una organización social, hablamos de un Estado, al menos yo lo considero así, un Estado moderno, un Estado, un Estado, un Estado que de alguna manera sea propenda a que sea más igualitario, que tengamos una sociedad más igualitaria. Por eso muchas veces no se alcanza el bien común cuando la propia organización estatal es una organización estatal eh, anárquica o una organización estatal que se inmiscuye en todos los asuntos o en la vida de las personas que viven en una sociedad. Esta es una cuestión difícil a veces de conciliar, porque hay gente que señala que el Estado, por ejemplo, tiene que estar metido en todos los quehaceres de las personas, tiene que regular la economía, tiene que regular todo. Y hay otros que van al otro extremo, ¿no? Que el Estado tiene que ser, o sea, en la primera forma de ver esta organización estatal, se le ve como una organización estatal macro muy grande que está metido en todo. Y nosotros en el Perú hemos pasado por, por esas situaciones. En algún momento en las dictaduras, sobre todo en la dictadura militar de hace 50 años atrás, o 40 o 50 años atrás, eh, los gobiernos de facto, los militares, incluso tuvieron un estado empresarial, tomaron las televisoras, tomaron las empresas, las empresas de transporte, etcétera, 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 metidos en todo. Y la realidad ha demostrado que, al menos en el Perú, ha sido un rotundo fracaso, y casi en todos los países que han practicado esto. Y por otro lado está la organización social o la organización estatal muy pequeña, en caso de que no se mete en nada. Y ahí también hay a veces excesos, porque creo, al menos yo considero que el Estado debe estar presente en ciertas cuestiones puntuales para poder alcanzar este bien común. Por ejemplo, en temas de salud, en temas de educación, el Estado debe ser fuerte ahí, fuerte, más fuerte que en todos. El tema de la salud y la educación, el tema de la seguridad, ahí tiene que estar presente el Estado. Tenemos que tener un Estado que pueda, eh, que sea lo suficientemente, esté lo suficientemente organizado el Estado para poder alcanzar este bien común. Es importantísimo, pero hay que repensar estas cosas para que podamos tener una situación equilibrada. Ni un Estado que se meta en todo, ni un Estado que no le importe todo o que todo se deje, como se dice, al, al sector privado. Entonces, esos son los elementos del bien común que se necesitan. O sea, estos elementos se requieren para alcanzar estas condiciones materiales y espirituales y que den satisfacción a la sociedad. Ahora, el bien común también se entiende en dos sentidos.
como patrimonio heredado de la humanidad de la que se recibe un beneficio. O sea, el bien común implica lo que nos ha dado la humanidad en general. La humanidad, nosotros tenemos una historia y tenemos un legado de nuestros antepasados, recientes y más antiguos. Entonces, el bien común se entiende, por eso se dice, como un patrimonio heredado de la humanidad de la que se recibe un beneficio. Es decir, nosotros vamos a recibir de la propia humanidad en general ciertos beneficios, por ejemplo, el avance de la ciencia, el avance de la cultura, el avance de la organización social. Ese es el patrimonio que nosotros heredamos y que evidentemente nosotros recibimos un beneficio. Imagínense ustedes todo el desarrollo de la ciencia y que hace posible que las personas, por ejemplo, tengan en el Perú, la esperanza de vida está en los varones, creo que ya cerca de los 70, 72 años y las mujeres en 75, 76 años. Y eso se debe a un patrimonio que hemos heredado de la humanidad, del desarrollo de la sociedad, del desarrollo de la ciencia misma, que nos da la posibilidad de poder tratarnos de las enfermedades. Antes el hombre tenía una esperanza de vida de 30, 35 años, pero ahora hay una esperanza de vida mucho mayor y la humanidad en general ya es una humanidad, sobre todo en Europa, longeva. Personas que viven bastantes años y eso es porque están recibiendo eh, la herencia cultural que ha dejado la propia humanidad. Y por otro lado, el otro sentido del bien común es que es una entidad situada fuera de nosotros que nos reclama nuestro trabajo. Es decir, nos exige una aportación. O sea, nosotros como personas no solamente recibimos de toda la humanidad los beneficios que nos da la humanidad, lo que la humanidad ha hecho por la especie humana, sino también que el bien común nos reclama una aportación. Es decir, nosotros tenemos que aportar también a este bien común. O sea, ¿y cómo aportamos al bien común? Básicamente con nuestro trabajo. Con el trabajo nosotros aportamos, generamos riqueza. Con el trabajo, que puede ser un trabajo cultural, un trabajo científico, un trabajo académico, etcétera, etcétera. Y este trabajo va a significar una aportación, un legado a toda la humanidad. O sea, hay una relación dialéctica, si se quiere. Recibimos y aportamos a la vez. Por eso la relación del bien común implica siempre la aportación del individuo al patrimonio social heredado por la civilización. Y por otro lado, implica ¿qué cosa? La retribución que obtienen los mismos para su beneficio personal de los frutos que da el bien común. O sea, nosotros vamos a recibir en términos generales una retribución de la propia sociedad, de la propia humanidad. O sea, vamos a tener los beneficios personales que ahora sentimos, que ahora tenemos, que lo vemos como una cuestión normal. Pero esa es la retribución que se obtiene de manera personal
de los frutos que da el bien común. Ahora, para terminar esta clase, me gustaría hablar ahora de la paz social. En la clase anterior dijimos que hay dos tipos de fines o de valores: los valores básicos y los valores derivados. La paz social es un valor derivado y que, hemos dicho, necesita de la realización de la justicia, de la seguridad y del bien común para que haya paz. Es decir, si no hay justicia, si no hay seguridad y si no hay bien común, es utópico que una sociedad sea pacífica, que haya paz social. Eso es lo que hemos dicho en una anterior clase. O sea, la paz social vendría a ser un valor derivado, un valor o un fin del derecho que requiere la realización de valores básicos, como son, le vuelvo a repetir, la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Pero, ¿qué cosa es la paz social? En la diapositiva nosotros hemos puesto un concepto y ahí decimos que es la situación de una sociedad en la que las relaciones entre sus miembros discurren habitualmente sin violencia y en que cada individuo está protegido contra la agresión de los demás. Esta es una definición de Ángel Latorre. Entonces, la paz social implica, según el concepto que hemos dado, que se necesita que las relaciones, fundamentalmente la paz implica que las relaciones humanas sean sin violencia y que haya la protección contra cualquier tipo de agresión de otras personas. Entonces, la paz social se debe entender como las relaciones humanas sin violencia y que debemos estar protegidos contra la agresión de los demás. O sea, para que haya paz, tiene que haber una relación armónica entre los individuos y también tiene que haber una organización para reprimir a aquellas personas que agreden a las otras personas. Eso es importante para que haya paz social. ¿Y cómo se adquiere la paz social? Fundamentalmente se adquiere con la seguridad jurídica. Es decir, frente al caos y a la anarquía está el orden social. Existen, al comienzo de esta clase yo les decía que hay dos conceptos que son antagónicos. Por un lado está el orden y la libertad. Si nosotros tenemos en exceso el orden, vamos a caer en una dictadura. Si se llega al extremo a ordenar todo, podemos caer en la dictadura. Y si caemos en el otro extremo, hemos dicho, en la libertad, caemos en el libertinaje y en el caos. Entonces, la paz social implica que una sociedad no sea anárquica, que una sociedad sea ordenada, que haya un orden social. ¿Y cómo se materializa el orden social? Se materializa con un sistema de normas y donde el derecho juega un papel importante, porque las sociedades no solamente se organizan por reglas de derecho, sino, como ustedes ya deben saber, se organizan también por reglas morales, por reglas de uso social. Entonces, frente al caos y a la anarquía está el orden social. Y el orden social se materializa con el derecho.
porque el derecho tiene una particular, a diferencia de la moral, del sistema moral, que el derecho es bilateral, que el derecho es heterónomo, pero que el derecho tiene una característica muy importante que es la coercibilidad. O sea, con el derecho se usa la fuerza, una fuerza institucionalizada. Entonces, de ello nace, de este orden social, nace el sistema de seguridad colectiva. Entonces, el sistema de seguridad colectiva tiene como fin proteger al individuo contra el uso ilegítimo de la violencia por parte de otros individuos. O sea, hemos visto en el concepto que da Ángel Latorre que la paz implica las relaciones sin violencia, pero además se necesita una organización institucionalizada para proteger la agresión de los demás que pueda sufrir una persona. Por eso se dice que este sistema de seguridad colectiva implica el uso, o sea, nos protege del uso ilegítimo de la violencia por parte de otros individuos. Porque la violencia también se usa de manera legítima. ¿Quién usa de manera legítima la violencia? El Estado. Evidentemente el Estado también comete excesos y el Estado es el principal, se dice que el Estado es el principal violador de los derechos humanos. Pero una sociedad que, organizada, que requiere de paz social, necesita que nos proteja contra el uso ilegítimo de la violencia de los otros individuos. Y para eso hay una organización y el derecho juega un papel importante en esta protección del uso ilegítimo de la fuerza. En el caso del uso ilegítimo de la fuerza, existen, por ejemplo, que nos priven de nuestra libertad, existen un sistema de derecho, está en la Constitución, el habeas corpus, por ejemplo, nos protege contra la privación de nuestras libertades, contra la privación de nuestra libertad individual. Entonces, el fin de esta seguridad colectiva es proteger al individuo contra el uso ilegítimo de la violencia por parte de otros individuos. Y esta seguridad colectiva puede ser de dos tipos. Puede ser descentralizado y puede ser centralizado. Cuando se dice que es descentralizado, se refiere a que los individuos usan la violencia en ciertas circunstancias. O sea, la violencia no solamente le usa el grupo o la sociedad o el Estado, sino también cada individuo tiene la posibilidad de utilizar la violencia en ciertas circunstancias. Es lo que se llama la autodefensa. Entonces, implica que, ¿por qué se dice descentralizado? Porque son pequeños grupos o grupos en la sociedad los que van a utilizar esta violencia en determinadas circunstancias. O sea, la sociedad misma es la que va a señalar qué entes estatales o qué grupos de personas van a poder utilizar esta violencia. Y está por otro lado, el sistema de seguridad colectiva puede ser centralizado cuando los individuos que usan la violencia forman parte de los órganos del Estado. Aquí ya estamos hablando de un Estado, de una sociedad políticamente organizada, en donde se van a crear fuerzas especiales como la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, que en determinados casos y en determinadas circunstancias van a usar la violencia, pero este uso de la violencia implica un uso de la violencia del propio Estado, porque estos individuos organizados
forman parte del Estado como organismos estatales, como en el caso de la Policía Nacional. Ahora, solo hay paz cuando el uso de la violencia es altamente centralizado, se dice. Es decir, cuando el sistema de seguridad colectiva es descentralizado, es muy caótico la organización del uso de la violencia y es muy difícil que se alcance la paz social, porque el Estado en esa situación ha perdido fuerza y son los grupos los que por sus propias manos van a usar la violencia, claro, en determinadas circunstancias, pero que esto siempre va a generar un problema de, un problema de perturbación del orden interno. Por eso es que señalan muchos autores que solo hay paz social cuando el uso de la violencia está altamente centralizado. Es decir, cuando el Estado tiene el monopolio de este uso de la violencia física. Por eso terminamos diciendo que solo hay paz o hay paz solo cuando el uso de la autodefensa está prohibido. O sea, en términos generales, la seguridad, el sistema de seguridad colectiva es un sistema que debe proscribir, que debe prohibir el uso de la autodefensa. En nuestro sistema jurídico está prohibido la autodefensa de manera general, o sea, el uso de la violencia. Aunque en el Código Civil se habla de las acciones posesorias, que es una forma de autodefensa, que es un rezago de la autodefensa, sin embargo, este uso de estas acciones posesorias, de desalojar, por ejemplo, a una persona que se le encuentra en una vivienda o en tu vivienda, implica siempre el respeto a esta persona que está violentando tu propiedad. O sea, el uso de la fuerza tiene que ser un uso medido. No se puede exceder de este uso de la violencia que te está autorizando el Estado. El Estado te está autorizando a decirle, ¿sabes qué? Estoy en mi casa y por favor desocupa. O sea, de esa forma. O sea, no necesitas, si encuentras una persona que está usurpando tu propiedad, no necesitas utilizar la fuerza o la violencia para desalojar a esta persona, sino hacerle entender de que está equivocada y que debe salir y evidentemente se lo debe exigir con la propiedad del caso. Entonces, en ese sentido se dice que hay paz social solo cuando el uso de la autodefensa está prohibido. Bien, con eso estaríamos terminando la parte de los valores del derecho y estaríamos, bueno, concluyendo esta parte del sílabo y nosotros ya estaríamos habilitados para tomarles el examen final.